Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a esta tercera y última sesión de la serie de webinarios Crisis Ambiental, Transformación Agraria y Soberanía Alimentaria en México. El día de hoy vamos a contar con la participación del doctor Emanuel Gómez Martínez, quien nos va a dar una plática que lleva por título Soberanía Alimentaria, un problema de distribución no resuelto. Antes de dar la presentación formal a nuestro expositor, me gustaría agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, al Centro Universitario CIFE y al Centro de Formación y Capacitación a Distancia por las facilidades prestadas a los organizadores para que este evento pudiese llevarse a cabo. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentar formalmente al doctor Emanuel Gómez Martínez, quien es licenciado en Sociología, maestro y doctor en Derecho Rural por la UAM Xochimilco, cuenta con un diplomado en Antropología Jurídica por el INAH y en Agroecología por la Universidad Internacional de Andalucía en España. Es coordinador de la línea de investigación Políticas Públicas y Estrategias Regionales del Instituto de Investigaciones sobre la Agricultura Regional y Desarrollo Rural, del posgrado en Ciencias de Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1 y del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas nivel 6. Además, es investigador asociado al Grupo de Trabajo en Agroecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales e integrante de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Su línea de investigación actual es Antropología de la Agricultura. Muchas gracias, doctor Emanuel, por estar el día de hoy en este webinario y le cedo los micrófonos para que usted pueda comenzar con su exposición. Gracias, José Manuel, y gracias a la Universidad de Querétaro. Me siento muy contento. Pues Querétaro es para mí un lugar muy especial. Siempre me gusta visitarlo. Y pues bueno, hoy les quiero compartir parte de la reflexión que estamos teniendo como parte de este grupo de investigación. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, a ver, ahí está. Bueno, el texto lo vamos a cerrar como un capítulo del libro. Entonces, mi expectativa de esta exposición es compartir con ustedes, discutir algunos temas para pues ir concluyendo este tema. Bueno, yo le llamé soberanía alimentaria, un problema de distribución no resuelto, porque considero que la soberanía alimentaria requiere un análisis desde teorías que casi no se han utilizado para pues, discutir todos los temas que implica la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, el índice en realidad es explicativo, todavía no es el nombre formal de los subcapítulos o subtemas del texto, pero sí quiero mencionarlos. Primero quiero hablar de los nuevos enfoques científicos y sociales, porque, bueno, estamos en una crisis económica, una crisis política, en una crisis climática, etcétera, pero también en una crisis científica. Y esta crisis puede ser el germen de una nueva forma de hacer ciencia, y en las ciencias sociales, pues eso lo estamos discutiendo a partir de la interdisciplina y otros enfoques de sistemas complejos. Posteriormente me quiero enfocar en explicar los sistemas de producción en la agricultura desde dos enfoques. Un enfoque lineal, que es el más conocido, y el enfoque multilineal. Y enseguida voy a hablar y abordar propiamente lo que es el tema de la exposición de soberanía alimentaria y el asunto de la sostenibilidad en la agricultura. Para esto me voy a valer de un eje de la exposición, que es la transición agroecológica. Bien. Entonces, bueno, los conceptos que voy a ir trabajando a lo largo de la exposición
y que si no están muy familiarizados con estos conceptos, pueden irlos anotando para que la discusión pueda ser un poco más explícito. Pues bueno, vamos a hablar de agricultura, de sociedad, de Estado, de mercado, de medio ambiente y de agroecosistemas. Ese es un primer cuerpo de conceptos. Enseguida vamos a tratar de distinguir entre seguridad y soberanía alimentaria, y un tercer proceso que son los sistemas agroalimentarios sostenibles, que lo digo desde ahora, a mi parecer, pues es el paso que sigue después de la soberanía alimentaria. Y para esto vamos a recurrir a la discusión con la transición agroecológica, que es un método que se está discutiendo en ciencias agronómicas, en la sociología rural, sobre todo en España, en Andalucía, y pues en algunas políticas públicas que se están diseñando y se están implementando en el actual gobierno de México y posiblemente en Colombia con la entrada del nuevo gobierno. Posteriormente vamos a hablar de esto que les decía, enfoques lineales y multilineales, aunque es solamente introductorio lo que voy a decir. Y otro tema muy importante es entender que la productividad y la circulación de los productos pues han corrido por líneas de trabajo diferentes, dispares, y que en realidad necesitamos verlo de una manera más integrada. Bueno, dicho lo anterior, empiezo. Bueno, como es cosa de todos los días en discusiones, en foros públicos, en congresos académicos, en la sociedad civil, incluso al interior de las familias, los problemas asociados a la pobreza alimentaria y la crisis ambiental. Y como vemos en este gráfico que tengo aquí, pues ya se ve que estos problemas están interrelacionados con otros. Aquí, por ejemplo, se habla de que el calentamiento global es causa de los incendios forestales, pero también es consecuencia de los incendios forestales. Es decir, estamos en una bola de nieve terrible, porque los problemas que ocasionaron la actual crisis están desencadenando procesos que la aceleran. Por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, pues emiten gases de efecto invernadero, reducen las zonas forestales y de alta biodiversidad, amenazan ampliar la extinción de la vida silvestre y además calientan el ambiente. Entonces, pues entre las causas de los incendios, pues también está el calentamiento global, porque con un aumento de la temperatura, tanto en el mar como en los bosques, pues genera que los bosques se vuelvan secos y prácticamente material combustible. Entonces, este mismo problema de que los problemas están concatenados y uno genera otro problema, lo vemos cuando hablamos de pobreza alimentaria. Por ejemplo, en la actualidad, pues tenemos un aumento de la pobreza alimentaria, sobre todo en la población rural. Si bien está aumentando la pobreza urbana, en las zonas rurales es mucho más grave en términos porcentuales. Está aumentando la desnutrición infantil, lo cual es muy triste y muy grave, y están reduciéndose los ingresos por el trabajo agrícola. Los índices de educación pues se encuentran de algún modo estancados. Si bien es cierto que con los programas de los últimos 30 años ha aumentado la población que tiene acceso a la educación, la calidad educativa ciertamente está bajando en el nivel básico, aunque en nivel superior está aumentando la calidad educativa, porque los posgrados pues cada vez entramos en temas más complicados. Está aumentando los problemas de salud, pues nada más hay que ver la actual crisis de meningitis en Durango, que es un nuevo problema epidemiológico. O sea, apenas estamos saliendo de la pandemia del COVID y ya tenemos un problema, aunque muy focalizado en Durango, pero ya es un problema epidemiológico en esa entidad. Y bueno, también vemos un aumento del deterioro ambiental, de la erosión de suelos. Incluso el concepto de erosión se está empezando a utilizar
para hablar de erosión de los bosques, erosión de las semillas, de los conocimientos agrícolas, aunque no es tan fácil utilizar el concepto porque la erosión pues está más asociada a los suelos, ¿no? Bueno, vemos una reducción de las variedades agrícolas y una predominancia de las variedades híbridas comerciales. Me refiero a las variedades que se conocen como semillas. A esto es lo que se le llama erosión genética también. Una reducción de ecosistemas. O sea, no solo estamos perdiendo algunas parcelas o hectáreas de bosques, sino ecosistemas completos están en riesgo, como el bosque de niebla. Y especies, pues en general, las especies de vida silvestre. Y esto en su conjunto, como decía, se vuelve una bola de nieve que aumenta el riesgo a los desastres ambientales. Esto es muy grave porque entonces las zonas de muy alta biodiversidad se están volviendo una zona de riesgo y prácticamente la naturaleza se está volviendo nuestro enemigo. Aunque claro, muchos también hablan de que el ser humano se ha vuelto el enemigo de la naturaleza. Bueno, esos son discursos un tanto esencialistas, pero están en la población, entonces lo tengo que mencionar. Y todo esto pues también aumenta los conflictos sociales. Por ejemplo, acabamos de ver el conflicto por el agua, el acceso al agua en la ciudad de Monterrey, y afortunadamente no derivó en un conflicto social, pero pues era posible que sucediera, ¿no? Bueno, todo esto son los problemas que tenemos en conjunto y bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que pretenden establecer un marco de acción y de intervención para reducir estos problemas. La verdad es que se está quedando muy corto. Estamos estableciendo una meta al 2030 para reducir el hambre, la pobreza, etcétera, y pues por lo visto no lo vamos a cumplir. Bueno, hay una división convencional de las ciencias, es decir, desde René Descartes hasta el presente, normalmente vemos las ciencias como muy enfocadas en un tema, en un tema del conocimiento. Por ejemplo, la agronomía, pues generalmente se enfoca en la agricultura, ¿no? O sea, ya hasta nos suena muy obvio. La biología en los ecosistemas, las especies o los genes. Y la ecología en el medio ambiente, como algo un poco más complejo. Sin embargo, a partir de la crisis ambiental, es decir, cuando el cambio climático se vuelve una evidencia empírica irrefutable, entonces estamos viendo que esta división de las ciencias ya no resuelve los problemas. O sea, anteriormente, pues también la sociología se encargaba de la sociedad, la antropología de la cultura, la ciencia política, pues del Estado y de las políticas públicas. Ahí estaría el derecho como una ciencia política aplicada. Y la economía del mercado. Claro, es una síntesis de a qué se dedican estas ciencias. Pero lo que quiero destacar es que de manera convencional se entiende que las ciencias biológicas y las ciencias sociales están separadas. Y actualmente vemos que hay cada vez nuevas disciplinas híbridas, por ejemplo, enfocadas más en problemas. Por ejemplo, la agronomía con la ecología y con la antropología nos ha dado una disciplina científica y social que se llama agroecología. O la sociología y la antropología pues generalmente tienen más vínculos en lo que se conoce como socioantropología o antropología social, pero ya cuando tratamos problemas ambientales surge un área específica que se conoce como sociología ambiental, pero también se pueden estudiar problemas como desde un enfoque como los socioecosistemas. Es decir, los ecosistemas ya no solamente son estudiados por la biología, sino también por la sociedad. Bueno, entonces estamos viendo que necesitamos enfoques más holísticos, integradores, complejos o interdisciplinarios, como quieran llamarle. Son prácticamente diferentes maneras de abordar la misma discusión. La discusión es que en el centro estamos poniendo al sujeto social, que en el derecho se entiende muy fácil como el sujeto de derecho,
pero en sociología hablaríamos del sujeto social, o en historia del sujeto histórico, etcétera. Entonces, este sujeto, que en nuestro caso en sociología rural, pues es el sujeto campesino, pues tiene una agricultura, esa agricultura se expresa en agroecosistemas y forma parte de un medio ambiente. Pero ese sujeto social campesino también tiene una sociedad muy diferente a otras, como la sociedad urbana, y forma parte, bueno, se integra con el Estado-Nación a partir de las políticas públicas y del acceso a derechos, pero también a beneficios, y bueno, también participa en circuitos de mercado. Entonces, esto que antes se estudiaba de manera separada, ahora con la emergencia ambiental y las cada vez más complejas crisis sociales, se empieza a ver de una manera más integrada. Entonces surgen enfoques como el enfoque intercultural. El enfoque intercultural pues no es exclusivamente científico, sino que también reconoce los conocimientos de poblaciones que no están en el debate científico. Por ejemplo, los campesinos o los pueblos indígenas, porque es sabido que tienen prácticas de conocimiento, prácticas agrícolas y sistemas de organización tradicionales que les permite manejar los recursos naturales o diseñar ecosistemas agrícolas como la milpa, el cafetal, el potrero, etcétera. Y entonces tienen una perspectiva diferente de la agricultura y por lo mismo de la sociedad. Entonces, los nuevos enfoques requieren una aproximación multidimensional, es decir, incluir dimensiones sociales, políticas, económicas, pero también ecológicas, ambientales. Y por lo mismo, pues los resultados de un estudio de este tipo son multipropósitos, o sea, no nada más serían resultados para un estudio científico, sino también pueden tener implicaciones políticas, digamos, para mejorar las políticas públicas o desterrar políticas que ya no están dando buenos resultados, o para facilitar la organización de la población. En fin, entonces esto es lo que el enfoque al que tenemos que llegar a partir de los posgrados y poco a poco a través de la educación de programas básicos. Bueno, vamos a ver el paradigma de la productividad que ha caracterizado a la economía neoclásica, es decir, pues a lo largo de todo el siglo XX, incluso pues con antecedentes en la economía clásica del siglo XIX, pues actualmente en la agricultura, sobre todo, pero también en la industria, está muy enfocada con esta teoría que se llama Chain Value Theory, y que en español lo han traducido como cadenas de valor. E incluso hay programas en la agricultura de sistema producto, que para mi gusto es una mala traducción. Entonces yo recomiendo a mis alumnos que mejor lo busquen en inglés, porque está más clara la teoría en inglés. Chain Value Theory no nada más incluye aspectos económicos, sino también sociales. Entonces, sin embargo, en la agricultura pues está muy ligada a lo que son las agroindustrias. Por ejemplo, la industria del huevo, pues está muy separada de la industria de la carne o de la industria agrícola. Y todo esto ha sido fomentado por lo que se conoce como revolución verde, que es el uso de tecnologías, equipos, maquinarias y actualmente incluso de robótica, o de sistemas de inteligencia artificial como computadoras, drones y riego por goteo, etcétera, y también el uso de biotecnología para el diseño de semillas híbridas, pero también recientemente de semillas genéticamente modificadas. Entonces, todo esto es a lo que nos ha llevado el paradigma de la productividad, que viene de la economía, pero aplicado en la agricultura, pues se expresa en lo que acabo de decir. Y esto está incluido en los tratados internacionales, que en el caso de la agricultura, pues no nada más es los tratados comerciales entre países, sino tratados muy específicos. Por ejemplo, este tratado internacional que se conoce como UPOV,
que es de la Unión de Protección de Obtentores de Variedades, es decir, protege las variedades que obtienen los ingenieros agrónomos, ya sea de empresas públicas o privadas, se registran en un protocolo que se conoce como UPOV 78, que es en el que estamos adscritos en México, o UPOV 91, que es en el que están adscritos otros países como Estados Unidos y Canadá, o gran parte de la Unión Europea, incluso en América Latina, por ejemplo, Costa Rica y Chile y Colombia. Entonces, hay una presión a nuestro país en los nuevos tratados internacionales para que dejemos el régimen de UPOV 78 y pasemos al de UPOV 91, lo cual sería un error porque el régimen de UPOV 78 permite que una vez que se obtiene la cosecha, los campesinos guarden las variedades o las semillas y las puedan volver a sembrar. En cambio, en el régimen UPOV 91, el productor o campesino se ve obligado a volver a comprar semillas cada año, y entonces eso pues obviamente a quien más favorece es a las industrias de semillas. Y en México ese régimen no existe todavía, aunque se ha pretendido instalarlo. Estamos en el régimen de UPOV 78. Pero, por ejemplo, en Colombia, cuando se implementó este régimen, pues generó un conflicto social que no había ocurrido en décadas. Pero, en fin, estos tratados sirven para el comercio internacional porque obviamente por fines de inocuidad, es decir, de sanidad en los productos de variedades, pues tiene que haber un control para que no entren pues variedades que puedan contaminar otro país. Entonces, todo el comercio internacional tiene que pasar por UPOV 78 en México, pero en Estados Unidos y Canadá se guían por el régimen UPOV 91, que es mucho más amplio porque permite que se registren incluso parte de las variedades. Es decir, por ejemplo, una proteína que tenga el frijol para asimilar el nitrógeno, se puede extraer del código genético del frijol y patentarse. Pero en México eso no es viable todavía, no existe legalmente, por fortuna. Pero bueno, estos tratados internacionales y estos regímenes han sido la plataforma para el comercio internacional y sobre todo para los agronegocios o la agroexportación. Y México se mantiene como el 7º país con mayor producción de alimentos, que bueno, habría que ver exactamente cuáles, pero bueno, esto es el paradigma de la productividad. Entonces, en términos económicos, pues ha servido para impulsar el desarrollo rural de los agronegocios, aunque también ha contribuido enormemente a ampliar la brecha de desigualdad con los campesinos que no siembran para la exportación, sino que siembran para el consumo interno o familiar. Entonces, la agricultura está dividida, es binaria la agricultura, es por un lado agronegocio y por otro lado agricultura familiar y campesina para la autosubsistencia. Y por cierto, la mayor población está en este segundo campo, es decir, no participa en el comercio internacional. Bueno, este es el paradigma. Para poner un ejemplo, en el caso del maíz, si aplicamos esta teoría de cadena de valor, pues vemos que los productores del campo se encuentran no en el primer eslabón, sino en el segundo. Y en el primer eslabón se encuentran las empresas que abastecen de insumos para la siembra. Por ejemplo, empresas de fertilizantes, de semillas, pero también de equipo como mochilas o de herramientas, de maquinaria agrícola como tractores. Entonces el campesino está en el segundo eslabón y depende en gran medida de cómo accede a los insumos para tener una buena producción y pasar a un tercer eslabón, que es la producción primaria. Ahora, de ahí el campesino ya no participa en el resto de la cadena. El resto de la cadena
pues está una serie de intermediarios como los transportistas, los centros de acopio. Es aquí donde entran lo que se conoce como coyotes y consumidores intermedios. Por ejemplo, las agroindustrias que utilizan el maíz para alimentos procesados o para producción de alimentos para el ganado, o industrias de derivados químicos, por ejemplo, pues edulcorantes con base en el maíz, o alimenticios como el aceite de maíz, industria de cereales y botanas como lo que se conoce como comida chatarra. También están almacenes, distribuidores, y aquí es donde se encuentran, por ejemplo, la industria de la masa y la tortilla, que es la que compra la mayor cantidad de volúmenes de maíz. Y finalmente el consumidor, que pues ya cuando le llega el producto, pues obviamente ha subido de precio muchísimo, porque el producto desde el campesino, pues ha pasado por una serie de eslabones, no hay un comercio directo. Entonces, ¿qué están haciendo los campesinos? Por ejemplo, los que están en procesos alternativos, pues o ponen una tienda para llegarle al consumidor o avanzan un poco en la cadena, digamos, comprando un camión o poniendo un centro de acopio, o dan un paso hacia atrás fabricando sus propios insumos para la siembra, y así van recortando su dependencia de las agroindustrias, por ejemplo, del fertilizante o de las semillas. Entonces, eso es un ejemplo muy claro que yo he utilizado para mí el eje de investigación más claro para entender el campo en México, pues es estudiar el maíz por muchas razones, ¿no? Tanto económicas como culturales. Bueno, sin embargo, esta no deja de ser una perspectiva lineal, ¿sí? O sea, si ustedes observan, pues esto es, o sea, aun cuando son procesos diferentes, pues no deja de ser una perspectiva lineal. Y bueno, tenemos que, pues hay que recuperar algunos textos clásicos de la economía política para un enfoque multilineal. En este caso, Marx tiene un libro, bueno, en realidad son dos, que se conoce como Introducción General a la Crítica de la Economía Política, y tiene otro que se llama Contribución a la Crítica de la Economía Política. Pues hay que leer los dos, y sobre todo en uno de los prólogos encontramos estos documentos que elaboró Marx, son como una introducción general a leer El Capital. Entonces, son muy interesantes porque aquí nos explican 4 procesos de la economía política, que son la producción, la distribución, la circulación y el consumo, ¿no? Entonces, estos procesos, como decía, desde una perspectiva lineal, pues hay economistas que se enfocan exclusivamente en uno de los eslabones, que es la producción, y ya no ven lo demás. Entonces vemos, por ejemplo, universidades como la Narro o Chapingo, donde yo trabajo, pues este enfoque es muy fuerte. O sea, los agrónomos se enfocan exclusivamente en producir, y ya no ven otros problemas como la distribución de estos productos o la circulación en el mercado, y mucho menos el consumo. Entonces, están viendo solo una parte de todo el problema. Ahora, ¿a qué me refiero con que esto es multilineal? Bueno, si leemos bien este texto, o la contribución a la crítica de la economía política también, vemos que la producción depende del consumo. ¿Por qué? Porque el productor, para producir, valga la redundancia, consume algunos insumos, como decía, fertilizantes o semillas, pero a su vez necesita intercambiar parte de sus bienes de producción, por ejemplo, de sus ganancias en dinero, las intercambia en el mercado y consume algunos bienes que son básicos para la producción. A su vez, la producción incluye procesos de distribución, porque de nada sería ilógico que un campesino se quede con toda la producción en su casa. No la puede consumir toda.
Si tiene excedentes, pues con algún medio de intercambio en el mercado, pues distribuye estos productos. Una parte lo puede distribuir en su hogar o en su comunidad, en su municipio o en su región o incluso en otros países, ¿no? Entonces, entender el proceso de producción sin entender la relación de intercambios que obligan a consumir y a distribuir otros subproductos, pues es quedarnos, como decía yo, en una visión lineal y muy limitada, ¿sí? Entonces, es necesaria una perspectiva dialéctica de los procesos de producción, igualmente de los procesos de distribución. O sea, no valdría la pena entender, por ejemplo, los mercados públicos o la central de abastos de cada ciudad o los grandes supermercados, nada más como puntos focales de distribución de productos, sino hay que entender cuál es la relación que tiene con los productores y etcétera, ¿no? Bueno, entonces, entendemos, bueno, yo le puse a mi ponencia que la soberanía era un problema de distribución no resuelto, pero ya a la hora de elaborarla, vemos que hay otros problemas también que no están resueltos. En primer lugar, como decía, pues se estudia la producción, la distribución de manera separada, y entonces en la producción tenemos que, como la Revolución Verde y la gran parte de las políticas de desarrollo rural de los últimos, pues ya son 70 años, se han enfocado en la producción de alimentos. Entonces hemos tenido una sobreproducción de alimentos. Desde hace por lo menos 20, 30 años, el mundo entero ha tenido por primera vez una sobreproducción de alimentos. Y por ejemplo en México, como si revisamos las cuentas nacionales, a partir del 2015, la balanza comercial indica que en México hay mayor producción de alimentos que importación. Pero eso es en términos generales, porque en cuanto a granos básicos, la producción de alimentos local sigue siendo insuficiente. Entonces, pero sin embargo, entonces tenemos una sobreproducción de alimentos, lo cual en términos de consumo genera problemas de sobreconsumo y por eso tenemos el problema de obesidad. También en la cuestión de producción tenemos un deterioro ambiental precisamente por un exceso de producción, porque los suelos ya no entran en descanso y hay una necesidad de echarle cada vez más agroquímicos. Y una reducción de los bosques, un exceso en el uso del agua, sobre todo para riego, y de cultivos orientados hacia las agroindustrias. Entonces, ese es el ciclo de producción, pero en su conjunto, en la distribución, tenemos que, por lo menos desde los últimos 30 años, los supermercados están ganándole terreno a las plazas locales. Entonces, prácticamente están controlando los procesos de distribución y por lo mismo hay una desigualdad en el acceso a los alimentos, ¿sí? Incluso si ustedes compararan la oferta de alimentos disponible en una plaza pública con la oferta que hay en un supermercado, van a ver que son diferentes. Pero además la población y los precios también son diferentes. Bueno, en cuanto al sistema de circulación, vemos recientemente un problema que es la interrupción en las cadenas de suministro por la pandemia, sobre todo por las medidas de confinamiento, primero en China, luego en la Unión Europea, luego en Estados Unidos, finalmente en América Latina y en el resto del mundo. Entonces, todavía no se resuelven algunos pedidos que quedaron atorados. Parece ser que los puertos ya están más, fluyendo un poco más, pero sí vimos una interrupción de por lo menos 2 años en las cadenas de suministro por la pandemia y este año 2022 por la guerra de Rusia-Ucrania, pues porque estos dos países, además de ser grandes productores de fertilizantes, también son grandes productores de cereales como trigo, maíz, entre otros. Entonces se han visto interrumpidas estas cadenas de suministro y esto pues está incrementando los problemas de pobreza alimentaria en países que dependen de estas cadenas de suministro, por ejemplo, en África, pero también en Europa, en fin. Entonces, estos son problemas no resueltos en la economía agrícola.
O sea, la economía no está resolviendo estos problemas y lo que yo señalo aquí es que se están estudiando de manera separada. Ahora, ¿qué es lo que quiero plantear aquí? Quiero plantear que la transición a la sustentabilidad tiene 3 grandes pasos generales. Después lo voy a explicar a detalle. Pero aquí vemos que en el primer, es como una escalera, en el primer paso está la seguridad alimentaria y nutricional, que la entendemos por sus dimensiones básicas, ¿no? Disponibilidad física, o sea, que la gente tenga disponibilidad y acceso a los alimentos, que pueda utilizarlos, es decir, que sean sanos, que estén estables todo el año, lo cual es muy complejo porque muchos cultivos son estacionales y entonces para eso necesitamos circuitos de mercado para que pues tengamos los mismos cultivos que son básicos para la alimentación y la nutrición todo el año y no solamente en una estación climática. Pero también que tengan una pertinencia nutricional, incluso cultural, pues porque la clave de la nutrición es que donde, o sea, cada población tiene una cultura de alimentos. Entonces, eso es muy importante. Y esta seguridad alimentaria tiene que estar enfocada en reducir la pobreza alimentaria. Para eso se han implementado una serie de políticas alimentarias, agrícolas, nutricionales y sobre todo se conoce, por ejemplo, los programas de subsidio en México como Oportunidades, Progresa, que ahora han cambiado de nombre, pero mantienen algunas líneas de acción, como el ingreso a las familias rurales. Entonces, esto es porque, pues, para mantener la seguridad alimentaria, pues algo básico es tener ingreso que nos permita acceder a la canasta básica de alimentos. Y también el gobierno tiene que regular las compras. Compras, no solo compras gubernamentales, sino los mercados, sin intervenir en los precios, porque eso provoca inflación, pero sí orientando cuáles son los productos que se le debe dar prioridad. Por ejemplo, este año el programa de control de la inflación que implementó Hacienda incluye cerrar las exportaciones de maíz blanco para que en lugar de vender ese maíz blanco hacia el exterior, se utilice para el consumo nacional. ¿Sí? Entonces, el segundo paso, porque yo lo veo como un paso sucesivo, no lo veo como algo contradictorio, es la soberanía alimentaria. Entendemos como la soberanía alimentaria un resultado de la alianza entre campesinos y consumidores para controlar los procesos de producción, el mercado y el consumo, con base en los derechos sociales y reduciendo el poder del sistema global agroalimentario. Entonces, bueno, la soberanía alimentaria todavía no se alcanza en este país, pero hay un gran avance cuando se intenta reducir el poder de las transnacionales o cuando los productores se alían con consumidores para establecer mercados locales o cooperativas de consumo, etcétera. Bueno, ¿qué sigue después de la soberanía alimentaria o qué va a seguir una vez que la alcancemos en ciertas regiones? Procurar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Esto es con enfoques ambientales como el manejo de recursos naturales en territorios, cuencas, gestión del agua, de la agricultura, de los bosques, para orientar esta gestión hacia pues los derechos sociales, la soberanía alimentaria, etc. Bueno, esto es muy simple aquí como lo presento, solamente son 3 procesos. Si lo vemos en su conjunto, cada uno incluye infinidad de procesos que bueno, por cuestión del tiempo, lo voy a exponer y posiblemente aquí voy a cerrar para que tengamos un poco de debate. Voy a decir que esto tampoco es lineal, porque si bien, por ejemplo, la agricultura más pobre, pues tiene un bajo impacto ambiental, porque no tiene grandes rendimientos y no tiene mucha tecnología o mucha maquinaria. Pero aquí, en lugar de esta agricultura con pobres rendimientos, pues difícilmente puede pasar a procesos más avanzados como establecer mercados de consumo responsable
o manejar territorios en redes regionales, pues porque están en la sobrevivencia, ¿no? Entonces, ante una crisis como la pandemia o a la falta de un suministro como los fertilizantes, en lugar de estar en una escalera ascendente como fuera deseable, puede descender a incrementar la pobreza rural. Entonces, esta agricultura de bajo impacto ambiental se puede convertir en una agricultura pues de sobre infrasubsistencia, ¿no? Entonces, eso es una gran contradicción porque entonces resulta que la agricultura, mientras más impacto ambiental, puede tener mayores rendimientos, pero entonces no vamos a subir tampoco hacia una soberanía alimentaria o un manejo de territorios de manera sustentable, sino que vamos a descender porque podemos aumentar los rendimientos de la agricultura, pero el exceso de agroquímicos puede reducir las ganancias porque aumentan los costos de producción. Entonces también las agroindustrias y los grandes productores pueden caer en escalones hacia la pobreza rural, básicamente porque la agricultura convencional requiere de muchos créditos, ¿no? Entonces, pues subir en esta escalera no es lineal, sino que podemos encontrar casos, por ejemplo, de campesinos de bajo impacto ambiental que se organizan en un mercado de consumo responsable, entonces pueden dar un salto cualitativo enorme, pero si esta experiencia quiebra, porque no tiene apoyo de algún gobierno municipal, pues puede bajar a escalones como de pobreza rural. Y por el contrario, si ese mercado de consumo responsable se asocia con procesos de manejo de cuencas, en distritos de riego o algo por el estilo, entonces podemos hablar de procesos de agricultura sustentable o soberanía alimentaria. Entonces, bueno, ahí lo dejo esto y en el artículo que lo voy a explicar con mayor detalle, ¿no? ¿Cómo vamos, José Manuel, con el tiempo? ¿Puedo seguir o ya estoy en el tiempo? Sí, sí, si gustas ir cerrando, podemos tomar unos Ok, 5 o 8 minutos para excelente. cerrar la intervención. Gracias. Entonces, yo planteo un esquema de semáforo que, por ejemplo, es el que se usa en el café orgánico y que ya está certificado y en mercados internacionales desde hace por lo menos 20 o 30 años. Entonces, este sistema de semáforo es que los productores convencionales, es decir, los que están en monocultivos, utilizan fertilizantes, plaguicidas, variedades híbridas, dependen de asesoría técnica como agrónomos, pero también de créditos y venden sus productos a los mercados regionales, pues yo les pondría un color rojo, aunque tengan mucha superficie o muchos volúmenes. El sistema es de agricultura convencional y hacia la agricultura sustentable tiene que dar un salto cualitativo muy grande que se puede lograr después de 4 o 5 años en que se inicia este proceso de conversión de una agricultura convencional a sustentable. Entonces, en el café orgánico, por ejemplo, desde el primer año en que los productores pues se asocian con organizaciones de café orgánico o de comercio justo, se les considera productores en transición y ese proceso puede durar de 1 a 3 años, lo mismo en cultivos perennes como el café o en cultivos temporales como el maíz. Y pues lo que se requiere es, lo que caracteriza a esta agricultura es que son sistemas agrícolas diversificados, pero aún resultan insuficientes para la seguridad alimentaria y nutricional de la familia campesina. Encontramos muchos casos en que se combinan variedades nativas con híbridas comerciales y se requiere muchos programas de capacitación técnica y organización social, tanto para el manejo agrícola como para la organización familiar o la comercialización. Y generalmente estos productores tienen por lo menos un producto en mercados solidarios, orgánicos o de comercio justo. Pero, por ejemplo, en el café orgánico, esto no ha sido suficiente para convertir absolutamente toda la agricultura en procesos sostenibles.
para que todo se pueda considerar sostenible, pues se tiene que trabajar de una manera holística, digamos, agricultura, con ganadería, con frutales, productos para autoconsumo, con productos comerciales, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente se requiere un gran trabajo de organización, pero sí es posible y sí hay muchos casos y experiencias en todo el país, incluso en otros países. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en las ciudades? Pues no queda otro que recuperar los mercados y las plazas públicas como mercados y jardines. Aquí tenemos una imagen de algunos condominios en Cuba, pues muy bonitos, muy llamativos, en los cuales pues obviamente no pueden echar insecticidas porque la población está muy cerca, pero se puede recuperar incluso en teoría si todas las paredes de los edificios fueran reverdecidas, recuperaríamos el terreno que fue cambiado de vegetación a urbano, lo podríamos recuperar pues con alguna vegetación en jardines verticales, ¿no? Y tendríamos ciudades verdes que bueno, podrían atraer pájaros, insectos y que podrían generar cultivos agrícolas, pues para mercados locales, también para las escuelas, para enseñar a los niños o para pues algún tipo de recreación. Entonces todo esto pues ya se está implementando en muchas ciudades de todo el mundo. Hay un proceso de reverdecimiento de las ciudades. Entonces tenemos que reivindicar las ciudades, reivindicar los mercados y las plazas públicas y nuestro derecho a la alimentación. Y esto es una teoría de la distribución también, porque no nada más es distribuir alimentos, sino también tenemos que hablar de distribución del espacio público y de distribución en las ciudades, en las zonas periurbanas y en las zonas rurales, ¿no? Y bueno, pues con eso quiero terminar. Creo que queda un largo camino por andar y en algunos lugares ya empezó y pues no nos queda otra que sumarnos a la marcha o capacitarnos más para acelerar los caminos que ya hemos empezado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel, por tu interesante ponencia. Pues se abren los micrófonos si quiere alguien hacer algún comentario, alguna pregunta para abrir propiamente la sesión de reflexiones de esta sesión del webinario. Sí, adelante, doctor. Si abre su micrófono, puede intervenir directamente en la exposición. Hola, buenas tardes. Excelente presentación. Mi inquietud va con respecto a las metas trazadas para objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en países pobres como los nuestros, de Latinoamérica. Y cada vez vemos que estamos muy lejos de alcanzar las métricas hacia un desarrollo sostenible o sustentable. ¿Cuáles serían como el camino de lo que se ha presentado con el fin de apalancar procesos de transformación en nuestros países que caminen hacia una senda de desarrollo sustentable? Porque realmente lo que se plantea, meta cero de hambre, lo que tiene que ver con clima, lo que tiene que ver con tecnología, y nuestra propia agroindustria aún no tiene ese despegue para que dé respuesta a estos desarrollos, especialmente en las zonas rurales y menos favorecidas. Entonces, ¿cuál sería la ruta frente a eso? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera, bueno, es pregunta, comentario, pero Sí. bueno, me parece muy interesante la ponencia y el orden de exposición que estás presentando. Desde que se propuso el título, a mí me interesó como el énfasis que se le daba al tema de distribución, ¿no? Es decir, ver cómo el problema
de la soberanía alimentaria era un problema distributivo, ¿no? Ahora que lo explicas, pues me queda mejor, me queda más claro que aunque lo pones en la distribución, pues tiene un vínculo interesante con la producción, ¿no? Yo creo que eso es de resaltarse porque la mayor parte de análisis que hay hoy en día sobre el tema en el caso de la soberanía alimentaria o de la escasez alimentaria, pues se centran solamente en los mecanismos de distribución o en los espacios de consumo, ¿no? Y la producción queda fuera o queda desarticulada de esta reflexión, ¿no? Esta mirada que haces desde la perspectiva de la crítica de la economía política es interesante, ¿no? Porque metes ahí la producción y bueno, es importante en tanto que la producción no solamente es el punto desencadenador de los otros procesos de distribución, circulación y consumo, sino también es el espacio que engloba todas las otras esferas de la economía. Es decir, que si bien la distribución o la circulación o el propio consumo tienen su propia lógica, es la producción la que rige el sentido que ha de seguir esas otras esferas, ¿no? Y esto lo vemos presente en cada una de los, de los espacios, ¿no? De los elementos a considerar en este proceso general de la economía, porque si bien la distribución podría pensarse que está fuera de la producción, pues en realidad la propia distribución forma parte de esta cadena de proveeduría de mercancías, de factores productivos, ¿no? Que se van articulando entre sí, ¿no? Y bueno, lo interesante es que el problema de la soberanía alimentaria no solamente es un tema cuantitativo, creo yo, no solamente es de que haya la cantidad de alimentos para un mercado, para satisfacer las necesidades de la población, sino es un tema que pasa necesariamente por lo cualitativo, es decir, qué tipo de semillas, qué tipo de alimentos se está produciendo, con qué técnica y que ver entonces qué implicaciones ambientales y sanitarias tiene el predominio de esta técnica centrada en la producción de alimentos con procesos contaminantes y que también los productos pues tienen un alto valor de contaminación en sí mismos y que genera problemas allí en la salud y en la seguridad ambiental. Las últimas diapositivas que presentaste me parecieron interesantes y aunque, bueno, aunque mencionas que no tienen como una linealidad o que no son como partes a seguir, eh, me gustaría preguntarte en la relación que tú ves entre la seguridad y la soberanía eh, alimentaria porque, bueno, expusiste en primer lugar el tema de la seguridad y posterior el tema de la soberanía. Entiendo que es meramente el ejercicio de construcción argumental, pero no sé si tú tengas algún tipo de preponderancia, es decir, cuál es condición de posibilidad para cuál. Yo entendería, desde mi perspectiva, que la soberanía alimentaria es condición de posibilidad para una seguridad, es decir, se requiere, en tanto que participan actores económicos, grupos de capital en la producción de semillas, en la producción de alimentos, se requiere de un Estado lo suficientemente fortalecido para que construya esta soberanía nacional y a partir de ahí lograr que una nación tenga esta autodeterminación en la producción de alimentos y que eso sirva como condición para asegurar que existan alimentos en la cantidad y en la calidad suficientes, ¿no? Es decir, que el tema de la soberanía alimentaria pues pasa igual por estas dos dimensiones cuantitativas y cualitativas. Esa primera pregunta. Y la segunda, el tema de los sistemas agroecológicos sostenibles, pues entiendo que es como una recuperación de los saberes ancestrales y su aplicación ya para volver una agricultura cualitativamente amigable con el ambiente y también con las comunidades en términos de justicia ambiental, económica y social. Mi pregunta es, esta recuperación de los sistemas agroecológicos sostenibles debe hacerse al margen de un desarrollo tecnológico, digamos, de corte capitalista, es decir, solamente son las comunidades quien pueden impulsar eso, o también
podemos hablar de un capitalismo agroecológico, ¿no? Y en este sentido, bueno, si la respuesta sería como no se debe pensar separado de la técnica, así como está hoy en día el grado de conservación, el estado actual de los saberes ancestrales es suficiente en términos cuantitativos para conseguir una seguridad alimentaria. Es decir, las técnicas ancestrales de producción aseguran una productividad agrícola lo suficientemente desarrollada para cumplir globalmente con la producción de alimentos. Esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, nada más un último comentario sobre los techos verdes. Dentro de las opciones de la ecología para contrarrestar la deforestación de los territorios y incluso asegurar esta soberanía alimentaria, pues las opciones son de las áreas verdes dentro de las ciudades, ¿no? Los techos verdes, los huertos urbanos, pero incluso hay un debate sobre si esta solución en verdad es una solución en cuanto tal o puede volverse un problema, en tanto que al aumentar la cobertura vegetal, en términos reales, se genera una elevación en la evapotranspiración y esto genera eventos climatológicos atípicos. Y dado que las ciudades, además de ser áreas verdes o ahora reverdecidas, son espacios de gran cobertura de asfalto y que no existen sistemas pluviales y que no existen sistemas urbanos, pues genera problemas primero de poca infiltración y problemas de inundación y eso. Entonces, nada más como tener en cuenta ese debate me parece interesante, ¿no? Para saber qué estrategias sí, qué estrategias no, o hasta qué punto, o qué otros elementos se tienen que considerar para la formulación de una estrategia final. Pues muchas gracias nuevamente por tu participación. Gracias, José. ¿Otra pregunta o ya? Con estas tenemos, ¿verdad? Bueno, sí, colegas, muchas gracias. A ver, sobre las metas del milenio. Bueno, para empezar hay que ver que estas metas se plantean a muy, muy largo plazo. O sea, se plantean en el año 2000 y primero se dice al 2015. Ahora se dice al 2030. Y como ya faltan 8 años, entonces pues ahora lo van a ampliar al 2050. O sea, no es muy difícil de preverlo, ¿no? Entonces yo lo que decía con esto de la sostenibilidad ya en el terreno es que tenemos que hacer una planeación a corto, mediano y largo plazo. Es decir, ¿a qué me refiero con corto, mediano y largo plazo? Pues no más de 5 años, ¿no? O sea, sino pues empezar, a ver, ahí no se puede ver. Pues como le había puesto, era de 1 a 3 o 5 años, ¿no? A ver si lo puedo proyectar otra vez. Entonces, aquí tendríamos resultados más concretos. O sea, porque si nos vamos que de aquí a 30 años vamos a alcanzar las metas del milenio, pues no a nadie le va a atraer, porque pues en 30 años pues es incluso una vida entera, ¿no? Entonces, hay que pensar en resultados más cortos, más inmediatos, que me permita, y en un sistema como este de semáforo, que me permitan saber si realmente estamos avanzando en 1 o 2 años y qué necesitamos para aumentar, pues para cada una de las metas, ¿no? De reducir el hambre, acceso a la salud, mejorar la educación, etcétera. Entonces, eso es para empezar, o sea, una planeación a corto, mediano y largo plazo. Y aquí lo estoy marcando en una organización campesina, pero eso tiene que ser incluso en las ciudades, en los gobiernos. Por ejemplo, hay planes de gobierno a 40 años, ¿no? O sea, eso es así como, bueno, y pues este gobierno ya no va a estar en 40 años, ¿no? Entonces hay que pensar en procesos más inmediatos y entonces nos obliga a tener metas más realistas, ¿no? ¿Y cómo vamos? Bueno,
pues al parecer en América Latina sí estamos reduciendo el hambre y la pobreza, aunque a nivel mundial no, y con un problema como la pandemia y el COVID, muchos de los logros se están echando para atrás, ¿no? Entonces, pues digamos que vamos en un nivel plano, ¿no? Por eso mucha gente piensa que la economía de América Latina está estancada, y es correcto, porque no crece, o sea, crece un poco, luego decrece, crece, vuelve a crecer, entonces acabamos siendo una economía plana. Y pues bueno, la población no es plana, o sea, la población está creciendo, ¿no? Bueno, de las preguntas que me hizo José Manuel, a ver, ¿qué relación hay entre seguridad y soberanía alimentaria? Yo lo voy a decir muy claro. Para mí no son contradictorias la seguridad y la soberanía alimentaria, sino que son pasos sucesivos. Y yo ubicaría la seguridad alimentaria como el primer paso, porque tú no puedes alcanzar la soberanía alimentaria como país o como sociedad si no tienes acceso a la alimentación. Entonces se vuelve retórica decir, no, pues la soberanía y el Estado ya tiene leyes. Sí, pero la gente no está comiendo. Entonces, primero, el primer paso es que la gente coma, ¿no? Por eso estos programas que han distribuido recursos directamente, ya sea como ingreso monetario o con otro tipo de recursos, pues es para tener un piso mínimo. O sea, la población tiene que salir del hambre para poder pensar pues, en sus derechos, ¿no? Y sí, efectivamente necesitamos un Estado que recupere el control que le ha dejado al mercado, pues tanto en el medio ambiente como en la industria, etcétera, ¿no? Entonces yo lo veo así como pasos sucesivos. Incluso algunos lo han planteado que son contradictorios, que por ejemplo, se ha dicho muy simplistamente que la seguridad alimentaria es neoliberal y la soberanía alimentaria es alternativa. Y pues eso a mí no me resuelve mucho, tal vez en términos discursivos, pues sí, porque te alineas con algún campo, ¿no? Pero yo creo que no, que primero hay que resolver, hay que atender el problema de alimentación. O sea, no podemos tener hambre, ¿no? Que bueno, en México no estamos en nivel de hambruna, ¿no? Pero bueno, en un estado como Haití, por ejemplo, bueno, donde no hay estado prácticamente, y la población está en hambruna, ¿no? Y está en una descomposición social terrible, pues lo primero sería garantizar la seguridad alimentaria. Bueno, sobre si existe, ¿cuál es el papel de la tecnología en la agroecología? Bueno, la agroecología tiene mucho de técnica. De hecho, se define como ciencia, técnica, pues, práctica, técnica también, y movimiento social. Entonces, sí, por supuesto que se necesita tecnología en la agroecología. En la agroecología no se está en contra de la tecnología, para nada. De hecho, incluso de los dispositivos electrónicos, por ejemplo, de computadoras, por ejemplo, yo te lo voy a poner muy sencillo. Yo he conocido campesinos que utilizan los conocimientos ancestrales como el conocer el ciclo de la luna, y para sembrar o para no sembrar, porque si quieren bajarle el tamaño a las cañas de maíz, lo tienen que sembrar cuando la luna está menguando, es decir, cuando está reduciéndose. Entonces, pues necesitan tener claro el calendario lunar para saber cuándo sembrar, y para eso pues hay aplicaciones que pueden descargar en el celular que les dicen los ciclos de la luna, y ya no se guían necesariamente por la observación del cielo. Entonces, bueno, ahí está una mezcla. Ahora, la otra pregunta está muy relacionada. ¿Las técnicas ancestrales de producción garantizan alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, incluso la sustentabilidad? La respuesta corta es no. O sea, se necesita, para empezar, gran parte de la agricultura tradicional se está perdiendo con la generación de viejitos que se están yendo, ¿no? Porque los jóvenes están muy alejados de esa agricultura.
O sea, en medio hay una población de adultos de 30 a 60 años, digamos de nuestra edad, de los que estamos aquí en este webinario, que la experiencia con la agricultura está intermediada por la revolución verde, los agroquímicos. Entonces los jóvenes tienen expectativas de un cambio tecnológico más sustentable o de recuperar ciertos valores de la agricultura tradicional, pero pues no lo conocen porque la experiencia de sus padres con la agricultura es más intermediada por los agroquímicos, tractores y todo eso. Entonces se necesita una técnica más de historia oral o de antropología para documentar cómo es la agricultura tradicional, tecnológica, socialmente, etcétera. Y luego, pues, una serie de programas de capacitación para ver qué de esos conocimientos se pueden aplicar para mejorar la agricultura con las nuevas generaciones. Ahora, la última pregunta sobre la agricultura urbana y los jardines verticales, todo eso, si genera nuevos problemas, pues sí, por supuesto. O sea, no puedes poner las plantas pegadas a las paredes porque la humedad puede acabar con esas paredes, ¿no? Entonces necesitas tener una infraestructura de hierro que separe el jardín vertical de las paredes y un sistema de riego o depender del temporal para que no se te mueran las plantas. O sea, requiere mucha inversión y manejo. Entonces, si puede generar nuevos problemas, pues sí, por supuesto. O sea, en Cuba, por ejemplo, donde hay agricultura urbana, o en Veracruz, donde hay programas de capacitación de la universidad para la agricultura urbana, pues se están viendo problemas de inocuidad. O sea, tú no puedes tener tus cerdos en el traspatio y no tener un buen manejo. Tienes que tener un manejo mucho más estricto. Entonces, sí, por supuesto que hay nuevos problemas, pero bueno, son parte de la solución, ¿no? Bien, creo que Flor quiere hablar, no sé, la veo un poco inquieta. ¿O ya no tenemos tiempo? ¿Cómo vamos? No, Pues, para nada, no estoy tan inquieta. ¿Ah, no? Me vas escuchando. Es que vi tu manita. Bueno, y por último, esta pregunta de José Manuel, que sobre esto de la teoría de la producción y la circulación, y revisar nuevamente el planteamiento de la economía política clásica, o sea, de Marx propiamente. Pues bueno, creo que es un desafío, ¿no? Es un desafío porque pues sabemos el desprestigio que tiene la economía marxista para el comercio y pues por todo esto de la caída del socialismo, pero sí necesariamente hay que revisarlo y también revisar algunas teorías de la distribución o de la producción, pues ya como un debate contemporáneo, ¿no? O sea, no podemos quedarnos solo en lo que dijo Marx, pero tampoco obviarlo, porque pues yo creo que no hay un planteamiento más claro del capitalismo que lo que escribió Marx, ¿no? Por ejemplo, un autor que tendríamos que revisar, que es evidentemente neoclásico, Schumpeter. Schumpeter hablaba de que la innovación tecnológica es la destrucción creativa, ¿no? Así le llamaba. Entonces, prácticamente, pues para avanzar, la tecnología tiene que destruir técnicas ancestrales y se justifica porque, bueno, hay un futuro, no sé, ¿no? Eso pues habría que revisarlo porque pues no sé si vale la pena destruir para instaurar un régimen capitalista. Yo creo que no. Yo creo que pues tampoco podemos esperarnos a destruir el capitalismo para avanzar en procesos locales. O sea, tenemos que hacer un marco de investigación para cada cultivo, para cada proceso regional, para cada proceso económico y después quizás reunir las evidencias en estudios más amplios que nos permitan diseñar políticas públicas. Por ejemplo, en la planeación urbana o en la planeación rural, pues a veces ni siquiera hay comunicación. O sea, la Secretaría de Agricultura, por decir, el órgano de planeación más importante que tiene cada país, o el Ministerio de Agricultura,
pues tiene que entrar en un diálogo directo con la planeación urbana en cada municipio. En México es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y pues no está muy visto qué hace, ¿no? O sea, como el gobierno, se habla mucho del gobierno actual, por ejemplo, programas como Sembrando Vida o Transición Agroecológica y todos los que están en conjunto, pero no se habla de la planeación urbana, ¿no? De SEDATU, ¿qué están haciendo? Entonces, o por ejemplo, ahora Semarnat va a implementar un programa que se llama Territorios Rurales, no, Territorios Rurales Sostenibles. Y esto, como es Semarnat, su ámbito de acción es alrededor de las áreas naturales protegidas. Entonces, pues ahí pues puede haber una duplicidad de funciones, porque ahí Zagarpa no se mete, bueno, SADER no se mete, le dejan toda esa acción a Semarnat, por ejemplo, en las reservas como Montes Azules, pues la Secretaría de Reforma Agraria, hoy SEDATU, y la Secretaría de Agricultura, y todas, prácticamente van atrás de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Pero la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, pues, para hablar de cuestiones agrícolas y de transición agroecológica para evitar la destrucción de la flora y fauna, pues acaban aplicando el mismo programa de las otras secretarías, ¿no? Entonces tiene que haber una planeación más allá del sector, más allá si es el sector económico, el sector agrícola, el sector ambiental. Se tiene que ver, como decía yo en un principio, de una manera holística, integral, compleja, multidimensional, lo cual es sin duda un reto para las ciencias sociales, un reto para la academia y por supuesto para la sociedad también. Sí, bueno, pues ahí le Muchas quiero dejar, no gracias. sé si alguien quiere decir algo más. Gracias, doctor Emanuel. Pues que estamos sobre el tiempo. Ha sido muy interesante tanto esta jornada del día de hoy como la de los días pasados. La reflexión pues es inagotable y coincido contigo en la necesidad de avanzar, pero avanzar con conciencia, avanzar con reflexión de por medio, ¿no? Para no quedarse ahí a mitad del camino. Siempre es importante pensar y proyectar hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, la intención de estos webinarios era precisamente esa. Buenas noches a todos y a todas. Estamos a 5 minutos de comenzar nuestra actividad y asistencia. Hola. Y esperemos que también Muchísimas gracias. Se está metiendo tanto participantes, un asistentes, audio. como y que en 5 minutitos comenzamos. Muchas gracias. Ok. Se metió ahí un audio, no sé de quién sea, pero ahora lo omitimos en la edición del video. Nada más, bueno, recordar que los videos van a estar disponibles en la plataforma digital de YouTube de la Autónoma de Querétaro para que lo puedan consultar y distribuir. Agradezco nuevamente a mis compañeros, la maestra Flor Gutfanyad y el doctor Emanuel Gómez por coorganizar y participar en estas jornadas de seminario, de webinario, y también a los asistentes, ¿no? Pues muchas gracias y aquí paramos. Gracias a todas y todos. Que tengan buenas tardes y nos seguiremos viendo. Hasta Claro que luego. sí. Hasta luego. Gracias, Emanuel. Gracias, Flor. Ok. Si los compañeros de Cefacadi me ayudan listo, estamos nada más. Nosotros paramos la grabación para que no se meta ahí.